El día que dejaste de ser un pendejo, hubo un momento exacto en el que te diste cuenta. No fue dramático, no hubo música épica, solo silencio. Estabas ahí, dándolo todo, siendo el hombre bueno, el que escucha, el que resuelve, el que siempre está disponible, y ella estaba buscando en otro lado. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste usado emocionalmente? Porque eso es lo que nadie te dice sobre crecer como hombre. No es que un día despiertes sabio, es que un día despiertas roto y decides que nunca más. Este video no es motivación barata. Es un análisis clínico de por qué los hombres permanecen en su etapa de pendejo durante años, décadas incluso, hasta que algo quiebra. ¿Por qué aceptaste migajas emocionales durante tanto tiempo? El momento neurológico exacto en que tu cerebro decide establecer límites. Cómo la reciprocidad real se ve, se siente, y por qué la has estado evitando. Y el shock final, la verdad que nadie quiere admitir sobre las relaciones modernas. No voy a pedirte que seas alfa. Voy a pedirte que seas consciente. Porque la conciencia duele. Pero la inconsciencia te destruye lentamente. Déjame pintarte un retrato psicológico. El hombre en etapa pendejo no es débil. Está emocionalmente condicionado. Desde niño te enseñaron: sé amable, sé comprensivo, sé el sostén emocional. La sociedad te vendió una mentira hermosa, que si eres lo suficientemente bueno, serás elegido. La antropología del parentesco lo confirma. En culturas tradicionales, el valor masculino se construía mediante provisión y protección recíproca. Hoy, te piden provisión emocional infinita sin reciprocidad. La psicología del apego lo explica. Desarrollaste un patrón ansioso. Das más cuando recibes menos, esperando que tu esfuerzo cambie la dinámica. No cambia. La neurociencia afectiva revela: tu corteza prefrontal racionaliza el maltrato. Tal vez está pasando por algo difícil, tal vez si soy más paciente. Mientras tanto, tu amígdala grita: algo está mal, pero la ignoras. Pregunta incómoda: ¿cuántas veces justificaste una falta de respeto porque la amas? Eso es la etapa pendejo. No es estupidez. Es trauma disfrazado de esperanza. Pero algo cambió. La psicología del trauma identifica un fenómeno: el punto de quiebre cognitivo. Un momento donde el dolor acumulado supera la capacidad de racionalización. Puede ser una traición, puede ser una humillación pública, o puede ser algo pequeño, una frase, una mirada de desprecio, que finalmente rompe la ilusión. Y ahí, en ese momento de claridad brutal, tu cerebro se reconfigura. Neuroplasticidad en acción. Las conexiones neuronales que sostenían tu tolerancia al maltrato se desconectan. La psicología evolutiva explica: tu instinto de supervivencia emocional se activa. Dejas de ver la relación como algo que salvar. La ves como algo que te está matando. Y decides: nunca más. No es venganza. Es autopreservación. La filosofía estoica lo resume: no puedes controlar cómo te tratan, pero puedes controlar si te quedas. Ese es el día que dejas de ser pendejo. El día que tu dignidad vale más que tu miedo a estar solo. Ahora hablemos de lo que realmente buscas. No es una mujer perfecta, es una relación equilibrada. La psicología social define reciprocidad como intercambio equitativo de inversión emocional, tiempo, esfuerzo y vulnerabilidad. Suena simple. Pero mira tu historial. ¿Cuántas veces fuiste el único planeando fechas? ¿Cuántas veces fuiste el único iniciando conversaciones profundas? ¿Cuántas veces fuiste el único disculpándote? La terapia sistémica identifica esto como desequilibrio relacional crónico. Y tu cerebro lo normalizó, porque pensaste que el amor era sacrificio unilateral. No lo es. El amor maduro es mutualidad. Es dos personas eligiéndose activamente, no una persona persiguiendo mientras la otra tolera. Pregunta de reflexión: ¿ella te elige a ti con la misma intensidad que tú la eliges a ella? Si dudaste, ya tienes tu respuesta.
La psicología positiva revela algo poderoso. Las relaciones más satisfactorias no son las más apasionadas, son las más equitativas, cuando ambos invierten, cuando ambos reparan, cuando ambos crecen. Eso es lo que mereces, no menos. Pero aquí viene la parte que duele. Vivimos en una era de individualismo radical. La sociología contemporánea documenta el colapso de estructuras relacionales tradicionales, la familia. Las dinámicas que buscas, compromiso, lealtad, construcción conjunta, chocan con una cultura que prioriza autonomía absoluta, opciones infinitas y gratificación inmediata. La psicología cultural explica: las expectativas relacionales han cambiado más rápido que nuestra biología emocional. Tu cerebro todavía busca vínculos profundos, pero el entorno social recompensa conexiones superficiales. No es culpa tuya, no es culpa de nadie, es simplemente desajuste evolutivo. La economía del comportamiento añade otra capa. En un mercado de opciones ilimitadas, apps, redes sociales, el valor percibido de cualquier opción individual disminuye, incluido tú. Entonces estableces límites, te vuelves selectivo, priorizas compatibilidad real sobre atracción superficial. Y descubres algo aterrador. El pool de candidatas compatibles se reduce drásticamente, porque no todas quieren lo que tú ofreces, no todas valoran lo que tú valoras, y eso está bien. Prefieres estar solo con tu dignidad intacta o acompañado sintiéndote vacío. Entonces, ¿qué haces ahora? Construyes desde la conciencia. La psicología del desarrollo identifica la madurez emocional masculina en estas características. 1. Autovaloración sin validación externa. No necesitas que ella confirme tu valor. Lo conoces, lo vives. 2. Límites claros sin culpa. Dices no a dinámicas tóxicas sin explicarte hasta el cansancio. 3. Selectividad estratégica. No persigues potencial, eliges realidad presente. 4. Reciprocidad como estándar mínimo. Si no es mutuo, no es amor, es dependencia disfrazada. 5. Paz sobre pasión. Buscas estabilidad emocional, no montañas rusas dramáticas. La filosofía estoica te recuerda: el hombre sabio no busca ser amado por todos, busca ser respetado por quienes importan. Y la neurociencia social confirma: las relaciones más duraderas se construyen sobre respeto mutuo, no sobre atracción química volátil. Eres el descendiente de hombres que construyeron civilizaciones. ¿Y tú? ¿Vas a conformarte con migajas emocionales? No. Vas a exigir reciprocidad. Vas a construir con quien te elija activamente. Vas a crear una relación donde ambos cuiden del hogar, emocional, físico, espiritual. Eso no es machismo, es madurez. Déjame dejarte con esto. El día que dejaste de ser pendejo, no fue el día que te volviste duro. Fue el día que te volviste honesto. Honesto sobre lo que toleras. Honesto sobre lo que mereces. Honesto sobre quién realmente eres. Y esa honestidad te costó. Te costó relaciones. Te costó comodidad. Te costó la ilusión de que el amor incondicional existe sin reciprocidad. Pero te dio algo más valioso: tu dignidad de vuelta. La psicología de la liberación enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no necesitar lo que no te elige. Comenta abajo: ¿cuál fue tu momento de quiebre? ¿Cuándo decidiste que nunca más? Porque tu historia puede ser el despertar de otro hombre. Y si todavía estás en la etapa pendejo, atrapado en una dinámica que te destruye lentamente, este es tu momento. No mañana. No cuando ella cambie. Ahora. Porque tu alma no nació para estar a salvo en una relación mediocre. Nació para estar viva en una relación que te honre. Despierta tu instinto. No pidas permiso para ser valorado. Exígelo. Pasa a formar parte de la resistencia.